Marlowe Kingston se despertó con el sonido de una notificación en el teléfono de su marido. Eran las 6 de la mañana y Adrian ya estaba sentado en el borde de la cama, encorvado sobre la pantalla. Marlowe fingió estar dormida y, a través de los párpados entrecerrados, observó cómo su marido escribía apresuradamente una respuesta, esbozando una sonrisa. Esa sonrisa no era para ella desde hacía muchos meses. Cuando Adrian cerró la puerta del baño, se permitió abrir los ojos y fijar la mirada en el impecable techo blanco de su dormitorio. La amplia habitación con ventanas panorámicas daba al Golfo de México, y los primeros rayos del sol ya teñían el horizonte de un delicado color rosa. Una vista perfecta desde una casa perfecta. Así se lo decía a sus amigas en las comidas elegantes. Así se convencía a sí misma cada mañana. Marlowe se levantó de la cama, se puso una bata de seda y se acercó a la ventana. Su mansión de 3 pisos en el prestigioso barrio de Galveston estaba considerada una de las más bonitas de la ciudad. La fachada blanca, las columnas de estilo griego, el jardín impecablemente cuidado que descendía hasta el embarcadero privado. Todo ello era símbolo del éxito de Adrian Kingston, propietario de la mayor empresa de alquiler de Yates de Texas, y símbolo de su propia derrota. Hace 10 años, cuando se conocieron, Marlowe era una prometedora estudiante de economía y Adrian, un ambicioso empresario con grandes planes y la cuenta bancaria vacía. Su padre, propietario de una cadena de tiendas de construcción, accedió a invertir en su futuro yerno, y así comenzó el imperio de Kingston. Y para Marlowe, el comienzo de una lenta desaparición. Primero fue una pausa en los estudios. Solo un semestre, cariño. Necesito tu ayuda con unos papeles. Luego, un año de aplazamiento de la licenciatura. El negocio está creciendo. No tendrás que trabajar. Ya ves lo bien que nos va. Tras el nacimiento de Nolan, la cuestión de volver a la universidad ya no se planteó. Marlowe se convirtió en lo que Adrian quería que fuera. Una ama de casa impecable, organizadora de veladas benéficas, un hermoso complemento para su imagen de hombre de negocios de éxito. El ruido del agua en la ducha cesó. Marlowe se alejó de la ventana y se deslizó rápidamente de vuelta a la cama. Cuando Adrian salió del baño, ella despertó, estirándose y sonriendo. «Buenos días», dijo ella, observando cómo su marido se abrochaba los gemelos de la camisa. «¿Hoy madrugamos?» Adrian asintió sin levantar la vista. «Reunión con los inversores a las 8. «Podría prepararte el desayuno», ofreció Marlowe, aunque ya sabía la respuesta. «No tengo tiempo. Compraré algo por el camino». Se acercó al espejo y se ajustó la corbata. A sus 42 años, Adrian Kingston estaba incluso mejor que 10 años atrás. Alto en forma, con el pelo oscuro perfectamente cortado y algunas canas en las sienes, era la encarnación del éxito y la seguridad. Solo sus ojos parecían más fríos que antes. «¿Llegarás tarde hoy?», preguntó Marlowe, tratando de mantener la conversación. «Probablemente», respondió él, volviéndose finalmente hacia ella, pero con la mirada perdida en algún punto lejano. «No me esperes para cenar». 3 años atrás, ella habría preguntado por qué. 2 años atrás, habría puesto cara de ofendida. Hace un año habría sentido un dolor sordo de decepción. Ahora solo asintió con la cabeza. «Está bien. Que tengas un buen día». Adrian ya estaba en la puerta cuando de repente se detuvo y se volvió. «Marlowe, tengo una propuesta». Algo en su voz la hizo ponerse en guardia. Sonaba casi interesado. Era algo inusual. «Este fin de semana, la empresa va a presentar un nuevo yate. 30 metros. Acabados de lujo. El primer ejemplar de una nueva línea». «Oh». Marlowe se incorporó sobre los codos. «Suena interesante. Pensé que podríamos dar un pequeño crucero», continuó Adrian estudiando su reacción. «Tú, Nolan y yo. Un fin de semana en familia». Marlowe sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuándo fue la última vez que pasaron un fin de semana juntos? ¿Hace 6 meses? ¿Un año? «Sería estupendo», respondió con cautela. Adrian asintió, como si tomara una decisión importante. «Entonces queda decidido. Saldremos el viernes después de comer. Pide algo de ropa si necesitas. Y para Nolan también». Cuando la puerta se cerró detrás de su marido, Marlowe se quedó inmóvil durante unos minutos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Había algo en aquella propuesta tan repentina que le parecía extraño,
pero la alegría de poder pasar tiempo juntos superaba sus vagas sospechas. El sonido de pasos en el pasillo la hizo levantarse. En la puerta apareció Nolan, aún somnoliento, con un peluche de delfín en las manos. «Buenos días, lobo de mar», sonrió Marlowe, extendiendo los brazos. Nolan, sin pensarlo dos veces, se subió a la cama y se acurrucó contra su madre. A sus 8 años era un niño sorprendentemente serio y pensativo. El pelo oscuro, heredado de su padre, y los ojos gris azulados de Marlowe lo hacían parecer un pequeño adulto. «¿Ya se ha ido, papá?», preguntó bostezando. «Sí, tiene una reunión temprano». «Nunca desayuna con nosotros», constató Nolan sin juzgar, simplemente señalando un hecho. Marlowe besó a su hijo en la coronilla. «Pero tengo buenas noticias para ti. Este fin de semana nos vamos de crucero en un yate nuevo. Todos juntos. Tú, yo y papá». Nolan levantó la mirada, en la que se reflejó una pizca de duda. «¿De verdad? ¿Papá va a venir con nosotros?». Esa ingenua desconfianza le dolió más que cualquier reproche. «Sí, ha sido idea suya», confirmó Marlowe. «Quiere que pasemos el fin de semana todos juntos». «Genial», sonrió Nolan, pero enseguida volvió a ponerse serio. «¿Puedo llevarme el libro sobre las corrientes oceánicas? ¿El de los mapas?». «Claro que sí», Marlowe le revolvió el pelo. «Vamos a desayunar y luego te llevo al colegio». Mientras Nolan se lavaba, Marlowe bajó al primer piso. La cocina era amplia y luminosa, con encimeras de mármol y electrodomésticos de última generación. Encendió automáticamente la cafetera y sacó fruta de la nevera para hacer un batido, un ritual matutino perfeccionado a lo largo de los años. Mientras preparaba el desayuno, Marlowe pensaba en el crucero que se avecinaba. Quizás Adrian se había dado cuenta por fin de lo mucho que se había alejado de su familia. Quizás era una oportunidad para empezar de nuevo. La sacó de sus pensamientos el sonido del teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Laura, su mejor amiga desde la universidad. «Marlowe, ¿te has enterado?», empezó Laura sin preámbulos. «¿De qué?». «De la nueva directora de Relaciones Públicas de la empresa de tu marido, Freya Parker». Marlowe se tensó. El nombre le sonaba vagamente familiar. «¿Qué pasa con ella?». «Acabo de ver su publicación en Instagram», dijo Laura con voz alterada. «Escribe lo emocionada que está por el próximo crucero en el nuevo yate de Kingston. Ha publicado una foto con el puerto de fondo y el hashtag preparándome para el fin de semana». Marlowe sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Probablemente sea un viaje de trabajo», dijo lentamente. «Adrian invita a clientes y socios». «Es posible», asintió Laura con incertidumbre. «Pero Marlowe, fíjate bien en ella. Lleva casi 3 años trabajando en la empresa y he oído rumores». Marlowe cerró los ojos. Por supuesto que había oído los susurros en las fiestas benéficas. Había visto las miradas que intercambiaban sus conocidos a sus espaldas, pero prefería no prestar atención y mantener las apariencias. «Gracias, Laura», interrumpió a su amiga. «Nolan bajará ahora a desayunar. Hablaremos más tarde». Nolan apareció en la cocina, ya vestido con el uniforme del colegio. Marlowe se obligó a sonreír y le puso delante un plato con tortitas. «¿Qué vamos a hacer en el yate?», preguntó él echando sirope de arce sobre el desayuno. «¿Podremos pescar?». «Por supuesto», asintió Marlowe tratando de ocultar su inquietud. «Y nadar y ver delfines. Dicen que en esta época del año hay muchos cerca de la costa». «¿De verdad?». Los ojos de Nolan se iluminaron. «¿Veremos orcas?». «En el Golfo de México no hay orcas, lobo de mar», sonrió Marlowe. «Aquí hace demasiado calor para ellas, pero seguro que veremos delfines». Después de llevar a su hijo al colegio, Marlowe volvió a casa y se sentó frente al ordenador. Dudó unos minutos antes de escribir Freya Parker en el buscador. Los resultados no se hicieron esperar. Freya era una espectacular rubia de 27 años, con labios carnosos y penetrantes ojos verdes. Según su perfil de LinkedIn, era una exmodelo y llevaba 3 años trabajando en el departamento de Relaciones Públicas de la empresa de Adrian. En Instagram había un sinfín de fotos con yachts, puestas de sol, cócteles y reuniones de negocios de fondo. Y varias fotos con Adrian, con el jefe en la presentación, almuerzo de trabajo. Marlowe cerró el portátil y se acercó a la ventana. 3 años.
Fue entonces cuando Adrian empezó a quedarse en el trabajo más de lo habitual. Fue entonces cuando empezó a crecer un muro invisible entre ellos. Marlowe se miró en el cristal. A sus 34 años seguía siendo guapa. Figura esbelta, suave melena castaña y rasgos finos. Pero en sus ojos había aparecido una especie de resignación que antes no tenía. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, pensó. Sonó el teléfono. Marlowe se estremeció al ver el nombre de su marido en la pantalla. ¿Sí, Adrian? Olvidé decirte. La voz de su marido sonaba inusualmente animada. Habrá más gente de la empresa en el yate. Freya Parker, nuestra directora de Relaciones Públicas. ¿Te he hablado de ella? Marlowe apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Creo que sí, mintió. Se encarga de la presentación de la nueva línea. Es una profesional muy competente. No lo dudo, respondió Marlowe, esforzándose porque su voz sonara neutra. Y otra cosa, añadió Adrian. Coge un chaleco salvavidas para Nolan, el naranja que compramos el año pasado. Más vale prevenir. De acuerdo, asintió Marlowe, aunque su marido no podía verla. ¿Algo más? No, eso es todo. Hasta esta noche. Marlowe colgó y se quedó mirando el teléfono durante unos minutos. Algo en la voz de su marido la inquietaba. Sonaba casi alegre. ¿Cuándo fue la última vez que Adrian la llamó así, sin motivo, en mitad del día? Abrió el armario y sacó una pequeña maleta. Si era una oportunidad para salvar su matrimonio, tenía que estar impecable. Marlowe revisó los vestidos, imaginando cómo cenarían en la cubierta bajo las estrellas. Cómo Adrian la miraría de otra manera, viendo no solo un elemento decorativo, sino a la mujer de la que una vez se había enamorado. Sonó el timbre de la puerta. El mensajero trajo un sobre voluminoso de la oficina de Adrian. Documentos que requerían su firma. Era algo habitual, ya que Marlowe figuraba como cofundadora de la empresa, aunque nunca había participado en su gestión. Firmó los papeles mecánicamente, sin siquiera leer el contenido. Solo después de devolver el sobre al mensajero, Marlowe recordó que en la universidad los profesores siempre la elogiaban por su atención al detalle. Nunca firmes nada que no hayas leído, repetía el profesor de Derecho Corporativo. De repente sintió ganas de recuperar el sobre y revisar los documentos una vez más. Pero el mensajero ya se había ido, y Marlowe se quitó la preocupación de la cabeza. Al fin y al cabo, solo eran unos papeles normales. El día se alargaba lentamente. Marlowe pidió comida a domicilio, fue a una boutique y eligió un vestido nuevo para el crucero, y recogió a Nolan del colegio. Por la noche, el niño le contó con entusiasmo la clase de ciencias naturales, donde habían estudiado los animales marinos. ¿Sabes, mamá, que los delfines tienen nombres?, preguntó mientras ayudaba a poner la mesa. Utilizan sonidos especiales para comunicarse entre ellos. ¿En serio?, sonrió Marlowe. Qué interesante. Y además solo duermen con un hemisferio del cerebro. ¿Te lo imaginas? La mitad del cerebro duerme y la otra mitad está despierta. Son criaturas inteligentes, asintió Marlowe. Siempre están alerta. Nolan se puso serio de repente. Mamá, ¿papá vendrá con nosotros? Marlowe abrazó a su hijo. Claro que vendrá, lo prometió. Más tarde, mientras acostaba a Nolan, pensó en el viaje que se avecinaba. La inquietud no la abandonaba, pero Marlowe se convenció de que todo saldría bien. Quizás ese crucero realmente sería un nuevo comienzo para su familia. Adrian regresó a casa casi a medianoche. Marlowe fingió estar dormida cuando él entró en el dormitorio. Su marido olía a colonia cara, whisky y algo más. Un ligero aroma floral, definitivamente no masculino. Se quedó inmóvil, escuchando los sonidos de su ritual nocturno. El clic de los gemelos al quitarse los puños, el roce de la ropa al quitarse, el ruido del agua en el baño. Cuando Adrian finalmente se acostó a su lado, dándole la espalda, Marlowe abrió los ojos y se quedó mirando la oscuridad. ¿Qué haré si resulta que Laura tiene razón?, pensó. Después de tantos años de matrimonio, con un hijo, sin estudios ni carrera, totalmente dependiente de su marido económicamente. La idea le provocó un ataque de pánico, y Marlowe se obligó a respirar lenta y profundamente. Primero veamos qué pasa en este crucero, decidió. Quizá no sea tan malo como parece. Con ese pensamiento,
Marlowe se sumió en un sueño inquieto. El viernes por la tarde, cargaron sus cosas en el Range Rover y se dirigieron al puerto deportivo, donde les esperaba el nuevo yate de Kingston. Nolan estaba encantado con el viaje que les esperaba y no paraba de hablar. Adrian, en cambio, parecía extrañamente tenso, mirando constantemente el reloj y comprobando el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó Marlowe cuando se acercaban al muelle. Sí, claro, respondió rápidamente Adrian. Solo quiero asegurarme de que todo está listo para nuestro viaje. Marlowe asintió, pero su intuición le decía que su marido le ocultaba algo. Miró a Nolan, que apretaba contra su pecho su libro sobre corrientes marinas y un chaleco salvavidas naranja, insistiendo en que los llevaría él mismo. Esta es nuestra oportunidad, pensó Marlowe, mirando a su hijo y a su marido. Haré todo lo posible para que este fin de semana sea el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. El yate amarrado en el muelle era realmente impresionante. El casco blanco reluciente, las líneas perfectas, el nombre Reina del Océano, escrito en letras doradas en el costado. Marlowe vio que varias personas ya se afanaban en la cubierta. Entre ellas destacaba una mujer alta y rubia, vestida con un traje pantalón blanco inmaculado. «Es Freya», susurró Marlowe, sintiendo cómo se le helaba el corazón. «Sí», asintió Adrian, apagando el motor. «Ella y algunas personas más de la empresa». «Te lo dije». Marlowe asintió lentamente, viendo cómo Freya se daba la vuelta y les saludaba con la mano. Su sonrisa era amplia e impecable, pero sus ojos seguían fríos. Marlowe respiró hondo y esbozó una sonrisa cuando Nolan y ella subieron por la escalera del yate. Adrian iba delante, con la espalda tensa y los pasos anormalmente enérgicos. «Bienvenidos al Queen of the Ocean». Freya Parker extendió los brazos en un gesto de bienvenida, como si fuera ella, y no Adrian, la dueña del yate. «Me alegro mucho de conocerla por fin en persona, Marlowe». Le tendió la mano, con una manicura perfecta. Marlowe se la estrechó, notando que era excesivamente firme. «Igualmente», respondió con discreción. «Adrian me ha dicho que trabaja en el Departamento de Relaciones Públicas». «Casi 3 años», sonrió Freya con un ligero aire de superioridad. «Su marido es un hombre increíble. Bajo su dirección, la empresa ha duplicado su tamaño en este tiempo». Freya se volvió hacia Nolan, que se escondía detrás de su madre, y miraba a la desconocida con recelo. «Y tú debes de ser Nolan. Tu padre me ha hablado mucho de ti». El niño asintió con la cabeza, sin soltar la mano de Marlowe. Mientras tanto, Adrian daba órdenes a los miembros del equipo, ignorando por completo la tensa presentación. «Permítanme mostrarles el yate», dijo Freya con una amplia sonrisa, asumiendo el papel de anfitriona. «Es impresionante. 30 metros de puro lujo. 3 cubiertas, 4 camarotes, jacuzzi en la cubierta superior. Estoy segura de que será un fin de semana inolvidable». Nolan tiró de la mano de su madre. «Mamá, ¿puedo echar un vistazo a la cabina del capitán?», preguntó en voz baja. «Por supuesto», respondió Marlowe, encantada de cualquier excusa para librarse de la insistente presencia de Freya. «Adrian, Nolan quiere ver la cabina». El hombre se giró, como si acabara de recordar su existencia. «Ah, sí. El capitán Benson te lo enseñará todo. Pero no toques nada, ¿de acuerdo?». Nolan asintió enérgicamente, y el anciano marinero de rostro bronceado y ojos bondadosos ayudó al niño a subir al puente de mando. «Vuestros camarotes están en la cubierta inferior», dijo Freya, retomando su papel de guía turística. «La más grande, el camarote principal, es para ustedes y Adrian. Al lado está el camarote de Nolan. El resto lo ocuparemos nosotros y nuestros compañeros». «¿Cuántos compañeros?», preguntó Marlowe mirando a su alrededor. Además de Freya y la tripulación, vio a otros 2 hombres que revisaban algo en la cubierta con aire serio. «Oh, muy pocos», respondió Freya con indiferencia. «James y Todd, de marketing. Yo y Vincent, del Consejo de Administración, que se unirá más tarde». Freya los condujo al espacioso camarote principal. Una cama enorme, ventanas panorámicas, acabados en madera natural y cuero. Todo gritaba riqueza y lujo. «Pasaos», sonrió Freya, deteniendo la mirada en Adrián. «Zarpamos en 1 hora y luego cenaremos en la cubierta superior». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Marlowe se volvió hacia su marido. «No me dijiste que habría tanta gente», comentó, tratando de que su voz sonara neutra.
Adrian suspiró y se encogió de hombros con irritación. No es solo un crucero de entretenimiento, Marlowe. Es la presentación de una nueva línea de yachts, un evento corporativo. Entonces, ¿por qué nos has invitado a Nolan y a mí? Marlowe cruzó los brazos sobre el pecho. Pensaba que era nuestro fin de semana en familia. Adrian dudó un segundo, pero respondió rápidamente. Pensé que era una buena oportunidad para combinar lo agradable con lo útil. Vincent quería conocerte a ti y a Nolan. Lleva tiempo diciendo que hay que involucrar más a la familia en los eventos corporativos. Sonaba verosímil, pero Marlowe sentía que algo no cuadraba. Adrian nunca antes había mostrado interés en involucrar a la familia en los asuntos de la empresa. ¿Desde cuándo se encarga Freya de organizar tus eventos? Es una profesional excelente, respondió Adrian evasivamente. Gracias a ella, el año pasado duplicamos las ventas. Marlowe quería preguntar algo más, pero entonces llamaron a la puerta. En el umbral estaba Nolan, radiante de alegría. Mamá, papá, es genial. El capitán Benson me ha enseñado el radar y las baterías solares, e incluso me ha dejado tocar el timón. Genial, amigo, dijo Adrian, acariciando la cabeza de su hijo con más cariño de lo habitual. Ve a ver tu camarote, te va a encantar. Nolan se fue corriendo a explorar el espacio que le habían asignado, y Marlowe se quedó a solas con su marido. Adrian, comenzó ella con cautela, buscando las palabras adecuadas. Nosotros, tú y yo, ¿estamos bien? Adrian suspiró como si le hubieran hecho una pregunta incómoda en una rueda de prensa. ¿De qué hablas, Marlowe? Relájate y disfruta del viaje, ¿vale? Sacó el teléfono y comprobó los mensajes. Tengo que prepararme para la presentación de mañana. Y salió del camarote, dejando a Marlowe sola con sus pensamientos. El Queen of the Ocean zarpó puntualmente a las 5. De pie en la cubierta superior, Marlowe observaba cómo la costa de Galveston se alejaba poco a poco. Nolan, con su chaleco salvavidas naranja, señalaba con entusiasmo a una bandada de gaviotas que acompañaban al yate. «Mira, mamá, creen que somos un barco pesquero y esperan que les demos de comer». Marlowe abrazó a su hijo, alegrándose de su sincero entusiasmo. Al menos para Nolan, el viaje ya se había convertido en una auténtica aventura. «Tendrás tiempo de aburrir a esos pájaros antes de que acabe el fin de semana», le dijo ella con una sonrisa. «No volveremos hasta el domingo por la noche». «¿Vamos a pescar?», preguntó Nolan, acurrucándose contra su madre. «El capitán Benson dijo que aquí hay caballas e incluso barracudas». «Por supuesto que sí», prometió Marlowe, aunque algo le decía que el programa corporativo difícilmente incluiría tiempo para pescar. Al atardecer, el yate llegó a mar abierto. Nolan, que ya había explorado cada rincón del barco al que tenía acceso, admitió con pesar que estaba cansado y hambriento. La cena se sirvió en la cubierta superior. Manteles blancos, copas de cristal, cubiertos de plata y champán en una cubitera con hielo. Marlowe observó que la mesa estaba puesta para 8 personas, aunque solo había 7 a bordo. Ella, Adrian, Nolan, Freya, 2 hombres del departamento de marketing y el capitán Benson. La respuesta a la pregunta tácita no tardó en llegar. Un hombre alto y canoso, de unos 60 años, subió a bordo desde una lancha que atracó junto al yate en mar abierto. «Disculpen la tardanza», dijo con voz bien modulada. «Me han retenido en la oficina». «Vincent». Adrian se levantó de un salto para estrechar la mano del invitado. «Me alegro de que hayas podido venir». Marlowe notó la tensión en la sonrisa de Adrian y las miradas significativas que se intercambiaban Freya y Vincent. Algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Vincent se acercó a ella y a Nolan. «Ustedes deben de ser la encantadora señora Kingston y el joven heredero», dijo tendiendo la mano primero a Marlowe y luego al niño. «Soy Vincent Price, el principal inversor de la empresa de su marido». La cena comenzó en un ambiente de conversación social forzada. La tripulación del yate servía platos exquisitos y los camareros servían el vino. Vincent y Adrian discutían los planes de expansión de la empresa, los nuevos mercados y la competencia. Freya participaba activamente en la conversación, demostrando un profundo conocimiento de los detalles del negocio. Los 2 silenciosos expertos en marketing escuchaban más que hablaban. El capitán Benson cenaba con ellos por cortesía, pero se notaba que no se sentía cómodo en esa compañía. «Mañana tendremos una sesión fotográfica oficial»,
anunció Freya. He invitado a periodistas de Yachting Times y Maritime Observer. Llegarán en lancha por la mañana. Después habrá una demostración de las prestaciones del yate, un cóctel para la prensa y luego... ¿Y cuándo iremos a pescar?, preguntó Nolan de repente, interrumpiendo el flujo de planes de negocios. Se produjo una pausa incómoda en la mesa. Freya sonrió, pero en su mirada se vislumbró irritación. Me temo, querido, que tenemos muchos eventos importantes programados y es poco probable que... Encontraremos tiempo para pescar, dijo Marlowe con inesperada firmeza. ¿Verdad, Adrian? Se lo prometiste a tu hijo. Adrian parecía enfrentarse a una difícil decisión. Por supuesto, dijo finalmente. Quizás el domingo por la mañana, antes de volver. El rostro de Nolan se iluminó. ¿De verdad? Gracias, papá. Freya lanzó una mirada fría a Marlowe, pero rápidamente recuperó su sonrisa profesional. Después del postre, Marlowe llevó al somnoliento Nolan a su camarote. Después de acostarlo, regresó a cubierta. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna plateaba la superficie del mar. La serena belleza del océano abierto contrastaba con la creciente inquietud interior. Se oían voces en la popa. Marlowe se dirigió en silencio hacia allí, deteniéndose en la esquina de la superestructura cuando oyó su nombre. Marlowe no entiende que la empresa tiene que seguir adelante, era la voz de Adrian. No pude conseguir tu apoyo para el trato con Jamieson mientras ella bloqueaba la decisión del Consejo de Administración. Lo entiendo, respondió Vincent, pero tu plan es demasiado arriesgado, Adrian. Si algo sale mal, todo saldrá perfecto, era ya la voz de Freya. Lo hemos previsto todo. Además, es mar abierto. Aquí no hay testigos. Marlowe se estremeció. ¿De qué estaban hablando? ¿Están listos los documentos?, preguntó Vincent. Todo listo, respondió Adrian. Marlowe firmó los papeles anteayer, sin siquiera leerlos. Como siempre. Por si acaso, mejor asegurarse, insistió Vincent. No podemos permitirnos ningún error. No te preocupes, dijo Freya con una cruel seguridad en su voz. Mañana por la noche todo habrá terminado. No quedará rastro ni preguntas. Marlowe se llevó la mano a la boca para no delatarse. ¿Qué estaban tramando? ¿Qué documentos había firmado? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza cuando regresó de puntillas a su camarote. Adrian apareció una hora más tarde. Marlowe fingió estar dormida, con el corazón latiendo tan fuerte que le parecía que su marido debía oírlo. Pero Adrian se limitó a desvestirse, se acostó en su lado de la cama y pronto comenzó a roncar. Marlowe no pegó ojo en toda la noche. Los fragmentos de la conversación que había escuchado se arremolinaban en su cabeza, formando un panorama aterrador. Analizó febrilmente las últimas semanas, la invitación repentina al yate, el extraño comportamiento de Adrian, los documentos que había firmado sin mirar. ¿Qué pretenden? Por la mañana, Marlowe se levantó antes que nadie y se dirigió al capitán. Benson, que ya estaba en el puente, la saludó con un gesto de la cabeza. «Buenos días, señora Kingston. Se avecina un día precioso». «Capitán», dijo Marlowe bajando la voz, aunque estaban solos. «¿A dónde nos dirigimos exactamente?» Benson arqueó las cejas. «¿No se lo ha dicho el señor Kingston?» «Nos dirigimos a las islas Dry Tortugas. Es un lugar excelente para una sesión fotográfica. Aguas cristalinas, vistas impresionantes». «¿Está lejos de la costa?» «Bastante», asintió el capitán. «Llegaremos al atardecer». Marlowe dudó, sin saber si podía confiar en aquel hombre. «Capitán, ¿lleva mucho tiempo trabajando para mi marido?» «5 años», respondió Benson. «Pero este es mi último viaje. Me jubilo. Los nietos, ya sabe». Marlowe quería preguntarle algo más, pero Adrian subió al puente. Parecía descansado y animado. «Ah, aquí estabas. ¿Ya estás planeando la ruta?» Abrazó a Marlowe por los hombros con fingida ternura. «¿Nolan todavía duerme?» «Sí, he decidido dejarlo dormir». «Bien hecho», asintió Adrian. «Va a ser un día ajetreado». El desayuno transcurrió en un ambiente extrañamente animado. Freya estaba especialmente animada, discutiendo constantemente con Adrian y Vincent. Nolan, absorto en los croissants y en la vista del océano infinito, no se dio cuenta de la tensión. «Papá, ¿podemos ir a nadar hoy?», preguntó terminando su zumo de naranja. «El agua está tan bonita». «Claro»,
respondió Adrian sin dudarlo. Más tarde, cuando el sol no esté tan alto. Después del desayuno, comenzaron los preparativos para la sesión de fotos. Freya se afanaba dando órdenes, colocando decorados en la cubierta y champán en cubiteras. Marlowe, aprovechando el alboroto, se deslizó sigilosamente en el camarote de su marido. No sabía exactamente lo que buscaba, pero una voz interior le decía que debía actuar. En el cajón del escritorio, encontró una carpeta con el logotipo de la empresa. Marlowe revisó los papeles, tratando de entender lo que había firmado esa semana. El documento se titulaba Acuerdo de transferencia de derechos sobre las acciones de la empresa. El complicado lenguaje jurídico dificultaba la comprensión, pero el significado era claro. Marlowe cedía todas las acciones de la empresa que había heredado de su padre a Adrian en caso de su muerte. Sus ojos se fijaron en la frase «a la muerte del propietario de las acciones» y en el apartado sobre el sucesor, donde se indicaba que «en caso de incapacidad o muerte del heredero». «¡Nolan! También iban a deshacerse de él». Marlowe dio un grito ahogado y dejó caer los papeles. Todo encajaba. Adrian planeaba matarlos. Aquí, en mar abierto, lejos de testigos. Y los documentos que ella había firmado le garantizaban el control total de la empresa y de la fortuna. Recogió apresuradamente los papeles, tratando de reprimir el pánico. Tenía que pensar, actuar, salvarse a sí misma y a su hijo. Al volver a cubierta, Marlowe vio que una pequeña lancha se había amarrado al yate. Probablemente eran periodistas para una sesión fotográfica. Nolan estaba bajo la supervisión de uno de los especialistas en marketing, mirando algo en el agua desde la cubierta inferior. El día se alargaba dolorosamente. Los fotógrafos disparaban sus cámaras. Adrian daba entrevistas y Freya dirigía el proceso. Marlowe posaba con una sonrisa forzada para las fotos familiares, sin soltar la mano de Nolan. Ella notó que Vincent hablaba en voz baja con el capitán Benson, quien negaba con la cabeza, claramente en desacuerdo con algo. Al atardecer, los periodistas se marcharon. El yate echó el ancla en una hermosa isla desierta. La puesta de sol tiñó el cielo y el mar de tonos rosados y dorados. En otra situación, Marlowe se habría deleitado con la belleza del paisaje, pero ahora solo pensaba en cómo salvarse a sí misma y a su hijo. «Mamá, ¿podemos nadar?», preguntó Nolan. «Papá lo prometió». «Por supuesto, cariño», respondió Marlowe, sujetando con fuerza la mano de su hijo. «Ponte el chaleco salvavidas». Se pusieron los trajes de baño. Marlowe se colocó debajo del bañador una funda impermeable con el teléfono, lo único que podría ayudarles si llegaban a la costa. Por si acaso, envió un mensaje a Laura. «Si no vuelvo el lunes, Adrian está tramando algo contra Nolan y contra mí». En la cubierta reinaba el silencio. La mayoría de los tripulantes descansaban. Solo se veía la silueta del vigía en el puente. Adrian, Vincent y Freya estaban en la popa, hablando en voz baja e interrumpiendo la conversación, cuando Marlowe y Nolan aparecieron. «Ah, aquí están». Adrian esbozó una sonrisa forzada. «¿Han decidido darse un baño?». «Lo prometiste», le recordó Nolan. «Por supuesto», asintió Adrian. «El agua está estupenda. Es un lugar ideal para nadar». Marlowe notó que Freya y Vincent se miraban. No había duda. Era el momento. «Papá, ¿te vienes a nadar con nosotros?». Nolan miró a su padre con esperanza. «Más tarde», respondió Adrian, haciendo un gesto con la mano. «Tengo que hablar de algo con Vincent y Freya». Nolan suspiró con decepción, pero luego corrió con un grito de alegría hacia la escalera que conducía a la cubierta inferior, desde donde se podía bajar al agua. Marlowe lo siguió, sintiendo las miradas de 3 pares de ojos sobre ella. Estaban de pie en la plataforma inferior, preparándose para bajar al agua por la escalera. Nolan se movía impaciente de un pie a otro. Su chaleco salvavidas naranja destacaba sobre el azul del mar. «Mamá, qué bien se está ahí. Mira qué peces». Marlowe se volvió al oír unos pasos. Adrian bajó a la plataforma. Solo. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran fríos y decididos. «¿Has cambiado de opinión?», preguntó Marlowe, tratando de ocultar el temblor de su voz. «¿Te vienes a nadar con nosotros?». Adrian no respondió. Se acercó, interponiéndose entre ellas y la escalera que llevaba de vuelta a la cubierta. «Sabes», dijo en voz baja, «tú siempre has sido un obstáculo. Primero para mi carrera, luego para el desarrollo de la empresa.
tus acciones, tu voto en la junta directiva. Adrian, tembló la voz de Marlowe. ¿Qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Dio un paso más hacia ella. Desaparecerás como si nunca hubieras existido. Y la empujó bruscamente por la espalda. Marlowe, que no esperaba el ataque, se tambaleó, pero se mantuvo en pie al borde de la plataforma. ¡Papá!, gritó Nolan corriendo hacia su madre. ¿Qué estás haciendo? Detrás de Adrian apareció Freya. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa burlona. «Adiós, inútiles», dijo ella. Adrian volvió a lanzarse hacia adelante, esta vez con más fuerza. Marlowe se tambaleó, perdiendo el equilibrio. Nolan se aferró a su mano. Lo último que vio Marlowe antes de caer fueron los rostros triunfantes de su marido y su amante. El agua fría se abatió sobre ellos, envolviéndolos en su oscuridad. Marlowe abrazó con fuerza a su hijo, manteniéndolo a flote. «¡Mamá!», gritaba Nolan, ahogado por el miedo y las lágrimas. «¿Por qué, papá?» «Calla, cariño». Marlowe intentaba hablar con calma, aunque el pánico amenazaba con abrumarla. «Lo conseguiremos. Agárrate fuerte a mí». Miró hacia atrás. El yate se alejaba, ganando velocidad. Nadie les lanzó un salvavidas. Nadie dio la alarma. Los habían abandonado a su suerte en medio del océano. Marlowe abrazó con más fuerza a su hijo, consciente de que ahora sus vidas dependían solo de ella. A su alrededor solo había mar, infinito, indiferente, despiadado. La primera hora en el agua fue la más terrible. El terror helado paralizaba a Marlowe más que el frío del océano. Sostenía a Nolan, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba entre sus brazos, en parte por el frío y en parte por el shock. El yate hacía tiempo que había desaparecido en el horizonte, dejándolos solos en medio del desierto acuático infinito. «Mamá», sollozó Nolan, con la voz temblorosa. «¿Por qué ha hecho eso, papá? ¿Por qué quería ahogarnos?» Marlowe tragó saliva para contener el nudo que tenía en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre había elegido el dinero y a otra mujer en lugar de su familia? ¿Que a veces la traición viene de las personas más cercanas? «No lo sé, cariño», mintió, apretando a su hijo contra sí. Quizá no quería hacerlo. Quizá sea todo un malentendido. Pero Nolan era demasiado inteligente para aceptar esa explicación. «Nos empujó, mamá. A propósito». Y esa mujer se reía. Marlowe cerró los ojos. No podía negar lo obvio. A veces las personas hacen cosas horribles, Nolan, incluso aquellas a quienes queremos. Pero ahora debemos concentrarnos en sobrevivir, ¿de acuerdo? Tu chaleco te mantiene a flote y yo también sé nadar bien. Pero, ¿a dónde vamos a nadar?, preguntó el niño, mirando a su alrededor. El océano tenía el mismo aspecto en todas direcciones. Un azul infinito hasta el horizonte. Entonces Marlowe se acordó del teléfono. Comprobó la funda impermeable de su cinturón. El teléfono estaba allí. Con dificultad, sujetando a Nolan con una mano, intentó sacar el dispositivo. La pantalla se encendió. Había cobertura. Marlowe marcó el número de emergencias, pero en lugar de tonos, escuchó una voz mecánica. «No hay red disponible. Por favor, compruebe la cobertura». Estaban demasiado lejos de la costa. La decepción la invadió, pero Marlowe se obligó a pensar con racionalidad. El teléfono aún podía ser útil. Tenía una brújula, lo que significaba que podían elegir una dirección. «Nolan», intentó que su voz sonara segura. «¿Recuerdas tu libro sobre las corrientes marinas? ¿Dijiste que en el Golfo de México hay corrientes constantes?» Los ojos del niño se iluminaron. Incluso en esa terrible situación, la mención de su tema favorito lo animó. «Sí, está la corriente del Lupino. Va desde Yucatán hasta Florida y luego se convierte en la corriente del Golfo». Frunció el ceño, concentrándose. «Pero no sé dónde estamos exactamente». Marlowe miró al sol que ya comenzaba a ponerse. «Es el oeste», dijo ella. «Entonces el norte está allí». «Si estamos cerca de la costa de Florida», razonó Nolan, «tenemos que navegar hacia el este. Pero si todavía estamos cerca de Galveston, entonces hacia el norte». Marlowe recordó las palabras del capitán sobre que se dirigían a las islas Dry Tortugas. Por lo que recordaba de geografía, esas islas estaban al oeste de Florida. «Creo que estamos más cerca de Florida que de Texas», dijo ella. «Así que sigamos hacia el este».
Pero la corriente puede desviarnos, advirtió Nolan. Tenemos que comprobar la dirección cada hora con el sol o las estrellas. Marlowe miró a su hijo con sorpresa y orgullo. A sus 8 años demostraba una sensatez asombrosa. Tienes razón, lobo de mar. Comprobaremos el rumbo. Ahora empecemos a avanzar lentamente. No hay que apresurarse ni gastar fuerzas. Lo importante es ahorrar energía. Comenzaron a nadar. Marlowe ayudaba a Nolan, que a pesar del chaleco salvavidas, se cansaba rápidamente. El agua fría les quitaba poco a poco el calor del cuerpo, y Marlowe sabía que la hipotermia podía ser un problema grave si pasaban toda la noche en el agua. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos rojizos. En otra situación, Marlowe quizás se habría deleitado con tanta belleza, pero ahora la puesta de sol solo significaba una cosa. Pronto oscurecería y haría frío. «Mamá», dijo Nolan con voz cansada, «¿crees que vendrán a buscarnos?» Marlowe contuvo un suspiro. Sabía que Adrian haría todo lo posible para que nadie los buscara. Seguramente ya habría inventado una historia sobre un accidente o sobre cómo habían desaparecido sin dejar rastro. «Claro que sí», mintió ella. «El capitán Benson, por ejemplo. Me pareció un buen hombre. Quizás se dé cuenta de que hemos desaparecido». Nolan asintió, visiblemente tranquilo por la idea, y Marlowe sintió un pinchazo en la conciencia por haber mentido. ¿Pero qué podía decir? ¿Que su única esperanza era que pasara por allí un barco por casualidad? Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, el océano se sumió en una inquietante oscuridad. El agua parecía negra y siniestra, y el murmullo de las olas era el único sonido que se oía. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, brillantes y frías. «Es la Osa Mayor», dijo Nolan, señalando la constelación. «Y allí está la estrella polar. Siempre señala el norte». «¡Qué listo!», dijo Marlowe besando la cabeza mojada de su hijo. «Entonces, el este está allí». Continuaron avanzando lentamente, descansando de vez en cuando. Marlowe sentía cómo el cansancio la abrumaba, pero el miedo por Nolan no le permitía rendirse. El niño también se mantenía firme, aunque sus labios comenzaban a ponerse azules por el frío. La noche parecía interminable. Marlowe perdió la noción del tiempo, moviendo mecánicamente las piernas para seguir avanzando. Intentaba hablar con Nolan para que no se durmiera, lo que en su situación podía ser mortal. «Cuéntame más cosas sobre los delfines», le pidió cuando notó que los párpados de su hijo se volvían pesados. «Los delfines», Nolan se sobresaltó, «son muy inteligentes. Tienen un cerebro casi como el de los humanos y utilizan la ecolocalización para orientarse bajo el agua». «¿Es verdad que salvan a las personas?» «Sí, hay historias que lo cuentan», respondió el niño animado. «Los delfines empujan a los que se están ahogando hacia la superficie e incluso los llevan hasta la orilla. Y también...» De repente, Nolan empezó a toser, de forma brusca y entrecortada. Marlowe se tensó al instante, ya que conocía ese sonido. Un ataque de asma. «Nolan, respira despacio», intentó calmar a su hijo. «Inspira por la nariz y expira por la boca». Pero la tos se intensificó. En la oscuridad, Marlowe veía cómo Nolan jadeaba, con el rostro desfigurado por el esfuerzo. «Mi inhalador», articuló entre tos. El inhalador se había quedado en el camarote del yate. Marlowe se sintió presa del pánico. Sin la medicina, el estado de Nolan podía empeorar rápidamente. Apretó más fuerte a su hijo contra ella, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con la tos. «Escúchame, lobo de mar», dijo con confianza, aunque por dentro se sentía paralizada por el miedo. «Respira conmigo, inhala, exhala, sin prisa. Imagina que estás soplando sobre un copo de nieve, muy suave y lentamente». Marlowe siguió hablando, guiando la respiración de su hijo. Poco a poco, la tos se hizo menos frecuente y luego cesó. Nolan todavía respiraba con silbido, pero la fase aguda del ataque había pasado. «Así, muy bien», lo elogió Marlowe, besándolo en la frente. «Lo has conseguido». Pero ella sabía que sin el inhalador, el ataque podía repetirse en cualquier momento, y la próxima vez podrían no poder controlarlo. Cuando aparecieron los primeros rayos del alba en el este, Marlowe sintió que la esperanza volvía a latir en su corazón. Habían sobrevivido a la noche. Eso ya era una victoria.
Con los primeros rayos del sol, pudo evaluar mejor su situación. A su alrededor seguía habiendo solo océano, pero el agua no parecía tan amenazante a la luz del nuevo día. Nolan se había quedado dormido en sus brazos, agotado por la noche y el ataque. Marlowe lo despertó con cuidado. «Nolan, despierta. Tenemos que seguir adelante». El niño abrió los ojos, enrojecidos por el agua salada y el cansancio. Su piel había adquirido un tono pálido y azulado, y tenía los labios agrietados por la deshidratación. «Tengo sed», susurró. Marlowe sabía que la deshidratación se estaba convirtiendo en un problema grave. Llevaban más de 12 horas en el agua y ambos estaban sedientos. «Lo sé, cariño. Pronto encontraremos ayuda», dijo tratando de que su voz sonara segura. «Comprobemos la dirección y sigamos nadando». El sol se elevaba cada vez más y sus rayos se volvían más intensos. Ahora no solo les amenazaba la sed, sino también las quemaduras solares. Marlowe se quitó la camiseta ligera que llevaba sobre el bañador y se cubrió la cabeza y los hombros de Nolan con ella. Al mediodía, el cansancio se hizo casi insoportable. Los músculos de Marlowe ardían por el esfuerzo. La cabeza le daba vueltas por la deshidratación y el hambre. Nolan ya no hablaba, ahorrando fuerzas. Aún le costaba respirar y tenía los ojos entrecerrados. De repente, a Marlowe le pareció ver algo a lo lejos. Forzó la vista, sin creer lo que veían sus ojos. Sí, definitivamente había algún tipo de embarcación. «Nolan», sacudió a su hijo. «Mira, hay un barco». El niño levantó la cabeza con dificultad, entrecerrando los ojos por el sol brillante. «¿Dónde?» «Allí, en el horizonte. ¿Lo ves?» La embarcación se movía a aproximadamente 1 milla de ellos. Era una pequeña balandra pesquera, pero para Marlowe y Nolan parecía un arca salvadora. «Tenemos que llamar su atención». Marlowe empezó a agitar los brazos y a gritar, pero su voz, ronca por la sed, era demasiado débil. «El chaleco», dijo Nolan de repente. «Mi chaleco naranja. Es brillante, lo verán». Marlowe miró el chaleco salvavidas de color naranja brillante que Adrian le había insistido que llevara. No se le escapó la ironía de la situación. La prenda que su marido había tenido la previsión de llevar para casos de emergencia, ahora podía salvarles la vida. Levantó a Nolan para que el color naranja se viera mejor y volvió a gritar y a agitar el brazo. El barco seguía avanzando en su dirección, pero aún no había señales de que los hubieran visto. «Quizá no nos ven», dijo Marlowe con desesperación. «Tienen que vernos», insistió Nolan, reuniendo sus últimas fuerzas. «Gritemos juntos». Gritaron hasta que sus voces se convirtieron en un susurro ronco. El barco siguió su curso sin cambiar de rumbo. Marlowe sintió que la esperanza se le escapaba. De repente, la goleta cambió de rumbo. Dio la vuelta y se dirigió directamente hacia ellos. «¡Nos han visto!», exclamó Marlowe, abrazando a su hijo. «¡Nos han visto, Nolan!». El barco se acercaba y pronto pudieron distinguir a las personas a bordo. Varios hombres vestidos con ropa de pescador se afanaban en la cubierta, preparando los medios de salvamento. Cuando la balandra se acercó lo suficiente, lanzaron un salvavidas con una cuerda. Marlowe se agarró a él y la subieron lentamente junto con Nolan a bordo. Unas manos fuertes los levantaron y los subieron a cubierta. Las piernas de Marlowe se doblaron en cuanto sintió la superficie firme bajo sus pies. Nolan se derrumbó a su lado, temblando de cansancio y hipotermia. «Dios mío, ¿qué hacen en medio del océano?», preguntó un hombre alto con una barba corta y oscura, inclinándose sobre ellos. «Un accidente», murmuró Marlowe. «Nos caímos por la borda». «¿Llevan mucho tiempo en el agua?» «Desde ayer por la noche», articuló con dificultad. «Mi hijo tiene asma. Necesita ayuda». El hombre se volvió inmediatamente hacia la tripulación. «Traigan mantas y agua. Y un botiquín. ¡Rápido!». Un joven se acercó corriendo con una gran cantimplora metálica. Marlowe se contuvo con dificultad para no arrebatársela. «Despacio», advirtió el hombre barbudo, ayudándola a beber. «Si bebe demasiado rápido después de estar deshidratada, solo empeorará». Ella dio varios sorbos y luego le pasó la cantimplora a Nolan. El niño se abalanzó sobre ella con avidez, pero Marlowe le apartó las manos con cuidado. «A sorbos, lobo de mar», le recordó. Alguien les echó mantas de lana sobre los hombros. El calor volvió lentamente a sus cuerpos entumecidos. «Me llamo Dexter Reed»,
se presentó el hombre barbudo. Soy el capitán de esta balandra. Marlowe, respondió ella, decidiendo no dar su apellido por el momento. Y este es mi hijo Nolan. Tienen un gran problema, Marlowe, comentó Dexter mirando al horizonte. Estamos a 30 millas de la costa más cercana. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Marlowe titubeó. No estaba preparada para contarle la verdad a unos desconocidos. ¿Y si avisaban a Adrian de que la habían rescatado? Estábamos en un yate de recreo, dijo. Por la noche hubo una fuerte tormenta. Caímos por la borda. Seguramente no se dieron cuenta enseguida. Dexter frunció el ceño. Anoche no hubo tormenta. El mar estaba en calma, como un espejo. Antes de que Marlowe pudiera pensar en una respuesta, Nolan volvió a toser. El ataque de asma estaba volviendo. «Tiene un inhalador con salbutamol», dijo Marlowe rápidamente. «¿Tiene algo parecido?» Dexter negó con la cabeza. «Hay antihistamínicos en el botiquín, pero no sé si servirán». «Yo tengo un inhalador», dijo de repente uno de los miembros del equipo, un hombre bajito y canoso. «Yo también soy asmático. Ahora lo traigo». Desapareció rápidamente en el camarote y regresó con un inhalador azul. «Es budesonida», dijo entregándole el dispositivo. «No es exactamente lo que busca, pero debería ayudar». Marlowe aceptó el inhalador con gratitud y ayudó a Nolan a dar 2 inhalaciones. Poco a poco, la tos se calmó y la respiración del niño se volvió más regular. «Gracias», dijo ella mirando a la tripulación de la goleta. «Nos han salvado la vida». «Ha sido pura suerte», dijo Dexter sacudiendo la cabeza. «Normalmente no nos adentramos tanto en mar abierto, pero ayer recibimos un pedido de un tipo especial de pescado de aguas profundas y decidimos arriesgarnos». Ayudó a Marlowe a ponerse de pie. «Vayan a la cabina. Necesitan cambiarse de ropa y comer algo. Luego llamaremos a la guardia costera y les informaremos de lo sucedido». Al mencionar la guardia costera, Marlowe se tensó. «No», exclamó demasiado rápido. «Quiero decir, no creo que sea necesario». Dexter levantó las cejas con sorpresa. «¿Por qué? Su familia debe de estar muy preocupada». Marlowe dudó. ¿Podía confiar la verdad a esas personas? ¿Y si Adrian ya se había ocupado de todo y avisar de su rescate solo los pondría en peligro? «Me da la impresión de que no nos está contando todo, Marlowe», dijo Dexter con delicadeza. «No es asunto mío, claro está. Pero si están en apuros, quizá podamos ayudarles». Marlowe miró a Nolan, que ya se había quedado dormido envuelto en una manta. A pesar del cansancio, su rostro parecía más tranquilo. Estaban a salvo, por ahora. Pero ¿qué pasaría cuando volvieran a tierra? «Es una historia complicada», dijo ella por fin, «y no del todo legal». Dexter se frotó la barbilla pensativo. «¿Sabe? No siempre fui pescador», dijo. «Antes era abogado en Miami. Derecho corporativo, divorcios, herencias. Vi muchas historias sucias, así que es difícil sorprenderme». Esta confesión tomó a Marlowe por sorpresa. Miró más atentamente al capitán. Tenía las manos ásperas por la sal del mar y los aparejos de pesca, pero se mantenía erguido, con un porte poco habitual en un pescador. Y hablaba con más refinamiento de lo que cabría esperar. «¿Por qué abandonaste la abogacía por la pesca?», preguntó ella. Dexter sonrió. «Me quemé. Me cansé de defender a ricos cabrones que engañaban a sus esposas y socios. Un día no pude más. Vendí mi bufete, compré este barco y empecé una nueva vida». Marlowe sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Quizás era esperanza. «Mi marido», dijo en voz baja, decidiéndose por fin, «no nos perdió por la borda. Nos empujó al agua a propósito. Quería deshacerse de nosotros». Dexter no pareció sorprendido. Simplemente asintió, como si hubiera oído lo que esperaba. «¿Por dinero o por otra mujer?», preguntó con calma. «Por ambas cosas», respondió Marlowe con una sonrisa amarga. «Soy copropietaria de su empresa. Según el contrato matrimonial, él no puede obtener el control total mientras yo viva. Y tiene una aventura con la directora de Relaciones Públicas». «Entiendo». Dexter miró pensativo al horizonte. «Y ahora tiene miedo de volver porque él podría volver a intentarlo». «Sí, y además, seguramente ya nos habrá dado por desaparecidos o muertos. No tengo pruebas de lo que pasó realmente». «Sí, la hay», dijo Dexter de improviso.
Tú y tu hijo sois pruebas vivientes, y quizá también los documentos que firmaste antes del accidente. Marlowe recordó los papeles que había visto en el camarote de Adrian. Sí, me obligó a firmar unos documentos sobre la transferencia de derechos sobre las acciones en caso de mi muerte. No es mala prueba, asintió Dexter, pero sin los originales no es muy sólida. ¿Tiene un abogado de confianza? ¿Alguien en quien pueda confiar? Marlowe negó con la cabeza. Adrian siempre se ocupaba de todos los asuntos legales. Dexter se quedó pensativo. Bien, esto es lo que haremos. No informaremos de su rescate. Que su marido piense que su plan ha funcionado. Mientras tanto, la llevaremos a la costa. Tengo amigos en Cayo Hueso que la ayudarán a esconderse durante un tiempo. Luego pensaremos en un plan. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Marlowe. Ni siquiera me conoce. Dexter se encogió de hombros. Digámoslo así. Tengo cuentas pendientes con gente que traiciona a su familia por dinero y poder. Además, no me gusta que intenten ahogar a niños. Le tendió la mano. ¿Confías en mí, Marlowe? Ella miró su rostro abierto, luego al dormido Nolan, y estrechó con decisión la mano que le ofrecían. Sí, confío en ti. Entonces, nos vamos a Cayo Hueso, asintió Dexter. Y no te preocupes, tu marido no sabrá que estás viva hasta que estemos listos para decírselo. Marlowe sintió cómo la tensión de las últimas horas por fin la abandonaba. Estaban a salvo, estaban a salvo, y tal vez tenían la oportunidad no solo de sobrevivir, sino también de hacer justicia. Miró el océano infinito que casi les había quitado la vida, y luego el pequeño pero robusto barco pesquero que se había convertido en su salvación. Era sorprendente cómo el destino a veces daba giros inesperados. El barco pesquero, Marea Negra, atracó en el pequeño puerto privado de Cayo Hueso a última hora de la tarde. Dexter Reed, tras asegurarse de que no había nadie en el muelle, ayudó a Marlowe y Nolan a bajar por la escalera. El niño dormía profundamente, agotado por lo vivido, y Dexter lo llevaba con cuidado en brazos. Mi amigo Leroy tiene aquí una pequeña casa de invitados, le explicó en voz baja a Marlowe. Podrán quedarse allí un tiempo, hasta que decidan qué hacer. Se abrieron paso por las estrechas callejuelas, tratando de mantenerse a la sombra. Marlowe estaba agradecida por la ropa que le habían dado en el barco, una camisa vieja y unos vaqueros que habían encontrado en los suministros de la goleta. Nolan estaba envuelto en la chaqueta de Dexter, que ocultaba por completo su pequeña figura. La casa de huéspedes era un edificio de 2 pisos de estilo colonial, rodeado de exuberante vegetación tropical. A pesar de lo tarde que era, había luz en el porche, y un hombre corpulento, con rastas canosas y rostro afable, los recibió en la puerta. «Dex, viejo lobo de mar», abrazó al capitán, y luego miró con curiosidad a Marlowe y al dormido Nolan. «¿Son estos los damnificados de los que hablabas por radio?» «Sí, son Marlowe y su hijo Nolan», confirmó Dexter. «Necesitan un lugar seguro, Leroy, y total confidencialidad». Leroy asintió con comprensión. «La confidencialidad total es mi especialidad. Pasen, tengo una habitación para ustedes en el segundo piso, con vistas a la bahía». La habitación era acogedora y limpia. 2 camas, una cómoda antigua, un pequeño escritorio y una mecedora junto a la ventana. Marlowe se dejó caer agradecida sobre la cama, sintiendo cómo todos los músculos le zumbaban por el cansancio. Dexter acostó con cuidado a Nolan en la segunda cama. «Descansen», dijo. «Mañana por la mañana hablaremos y decidiremos qué hacer». Cuando se cerró la puerta, Marlowe se quedó sentada unos minutos, escuchando la respiración tranquila de su hijo y el ruido lejano de las olas. Los acontecimientos de las últimas 48 horas le parecían irreales, como si no le hubieran sucedido a ella. ¿Cómo era posible que su marido, el padre de su hijo, hubiera intentado matarlos? ¿Cómo podían estar allí, a cientos de kilómetros de casa, sin pertenencias, sin documentos, sin dinero? Pero la realidad era esa, y Marlowe sabía que tenía que reunir fuerzas. Por Nolan, por su futuro. Por la mañana se despertó con el sonido de una risa infantil. Nolan, que ya se había levantado, estaba de pie junto a la ventana abierta, observando a un pelícano que se pavoneaba con aire importante por la barandilla de la terraza. «Mamá, mira, es muy gracioso»,
dijo el niño cuando se dio cuenta de que ella se había despertado. Marlowe sonrió, alegrada de que, después de todo lo que habían pasado, su hijo aún fuera capaz de reír. La fortaleza de los niños era asombrosa. Bajaron y encontraron a Dexter y Leroy desayunando en la terraza. La mesa estaba llena de fruta, bollos recién horneados y una jarra de zumo de naranja. «Buenos días», dijo Leroy, levantando la taza de café a modo de saludo. «Servíos antes de que se enfríe». Nolan, que de repente se dio cuenta de lo hambriento que estaba, se lanzó con entusiasmo a la comida. Marlowe también sintió un apetito voraz, pero primero se volvió hacia Dexter. «¿Y ahora qué?», preguntó sin rodeos. «¿Tengo que llamar a la policía? ¿Denunciar un intento de asesinato?» Dexter negó con la cabeza. «Por ahora no. Primero tenemos que averiguar qué versión ha dado su marido y reunir pruebas suficientes». Señaló un pequeño televisor en la esquina del porche. «Veamos las noticias». Dexter cambió de canal hasta que encontró las noticias locales. Para sorpresa de Marlowe, la historia de la desaparición de la esposa y el hijo de un conocido empresario de Galveston ya había llegado a los noticiarios regionales. Adrian Kingston, impecablemente vestido y con rasgos de aflicción en el rostro, estaba de pie frente a los periodistas con el lujoso despacho de su empresa como telón de fondo. «Estábamos probando un nuevo yate», dijo con voz temblorosa por la emoción fingida. Por la noche se desató una tormenta repentina. Marlowe y Nolan estaban en la cubierta inferior. Cuando nos dimos cuenta de que faltaban, ya era demasiado tarde. Se cubrió los ojos con la mano de forma teatral, como para contener las lágrimas. La Guardia Costera está buscando, pero el tiempo pasa y las posibilidades de encontrarlos con vida disminuyen con cada hora que pasa. Pido a todos los que tengan cualquier información que se pongan en contacto con las autoridades. A continuación, la cámara se centró en una elegante rubia que estaba junto a Adrian. Marlowe reconoció a Freya. La empresa Kingston Yards suspende temporalmente sus actividades en señal de respeto hacia la familia del señor Kingston, declaró con un dolor perfectamente ensayado. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Adrian en estos momentos difíciles. Dexter apagó la televisión y miró a Marlowe. ¿Qué opinas? Mentira, espetó ella entre dientes. No hubo ninguna tormenta, y sabían perfectamente que habíamos desaparecido porque Adrian mismo nos empujó por la borda. Nolan, que se había quedado callado durante las noticias, apretó con fuerza la mano de su madre. «Papá mintió», susurró. «Dijo que desapareceríamos como si nunca hubiéramos existido». Dexter se frotó la barbilla pensativo. «En ese caso, tenemos el testimonio de ambos contra su versión, pero puede que no sea suficiente. Necesitamos pruebas contundentes». «¿Qué pruebas?», preguntó Marlowe. «Todo lo que tenía se quedó en el yate». Dexter se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Para empezar, tenemos que entender el motivo. ¿Mencionaste unos documentos sobre la transferencia de acciones?» Marlowe asintió. «Adrian me obligó a firmar unos papeles según los cuales, en caso de mi muerte, todas mis acciones de la empresa pasarían a él. Y si Nolan también…» Se interrumpió, sin querer decirlo delante de su hijo. «Lo entiendo», asintió Dexter. «Entonces, un motivo económico. El clásico». Leroy, que había estado escuchando atentamente la conversación, se levantó y se acercó al viejo ordenador que había en un rincón de la terraza. «Veamos qué más se dice al respecto. Ha empezado a escribir algo. Mirad, un comunicado oficial de la empresa». Marlowe se acercó a la pantalla. El comunicado de prensa en la página web de Adrian informaba de la trágica pérdida y anunciaba el traspaso temporal de las funciones directivas hasta que se resuelva la situación. Freya Parker era mencionada como directora ejecutiva interina. «No han perdido el tiempo», comentó Marlowe con amargura. «Ni siquiera han pasado 2 días y ya se están repartiendo el poder». Dexter estudió atentamente la pantalla. «Aquí dice que, de acuerdo con los estatutos de la empresa y el testamento, en caso de que se confirme la muerte de los propietarios de las acciones, el paquete mayoritario pasa a los socios restantes». Miró a Marlowe. «¿Sabías de esta cláusula?» Marlowe negó con la cabeza. «Es nueva. Adrian debió de cambiar los estatutos antes de nuestro accidente». «¿Tenías testamento?», preguntó Dexter. «Sí, uno estándar.
Todo para Nolan y, en caso de incapacidad, para la fundación educativa que creó mi padre. Dexter tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. Si Adrian cambió el testamento y los estatutos de la empresa justo antes del accidente, eso es una prueba importante. Tenemos que conseguir copias de esos documentos. ¿Cómo? Preguntó Marlowe. No puedo llamar a la oficina y pedirlos. Me dan por muerta. ¿Tienes gente de confianza en Galveston? ¿Alguien que pueda actuar en tu nombre sin levantar sospechas? Marlowe se quedó pensativa. La mayoría de sus amigos pertenecían al círculo de Adrian, socios comerciales, sus esposas, miembros del club náutico. Pero había una... Laura, dijo, una amiga de la universidad. Ella me advirtió sobre Freya y le envié un mensaje antes de que todo sucediera. Dexter se animó. ¿Un mensaje? ¿Desde el teléfono? Sí. Le escribí que si no regresaba el lunes, significaba que Adrian estaba tramando algo contra Nolan y yo. Excelente. Dexter aplaudió. Eso ya es una prueba de que sospechabas de él. ¿Todavía tienes el teléfono? Marlowe asintió y sacó el dispositivo del bolsillo de sus vaqueros. La funda impermeable lo había mantenido en funcionamiento, aunque la batería estaba casi agotada. Tenemos que cargarlo y ver si Laura ha respondido, dijo Dexter. Quizá ella sepa algo. Leroy trajo el cargador y Marlowe vio con alivio que era compatible con su teléfono. Mientras se cargaba, continuaron discutiendo el plan de acción. Bien, resumió Dexter. Necesitamos copias de los estatutos modificados de la empresa y del testamento para demostrar la premeditación de Adrian. Luego reuniremos todas las pruebas disponibles. El mensaje de Laura, vuestros testimonios, Nolan y yo, y quizá las grabaciones de las cámaras de seguridad del yate, si es que existen. En el Queen of the Ocean había cámaras, recordó Nolan. El capitán Benson me enseñó el panel de control de las cámaras en el puente. Excelente. Dexter asintió con aprobación al chico. Entonces es posible que se grabara el momento de vuestra caída. Tenemos que conseguir acceso a esas grabaciones. ¿Pero cómo? Preguntó Marlowe. El yate es de Adrian. Seguramente ya habrá borrado todas las pruebas. No necesariamente, dijo Dexter pensativo. Muchos sistemas modernos de videovigilancia en Yates descargan automáticamente las grabaciones en un almacenamiento en la nube. Es una medida de seguridad estándar. Si tenías acceso a la cuenta de la empresa... Lo tenía, asintió Marlowe. Soy uno de los administradores de la cuenta corporativa. O mejor dicho, lo era antes de mi muerte. Comprobemos si Adrian ha bloqueado tu acceso. Cuando el teléfono de Marlowe se cargó lo suficiente, descubrieron varias llamadas perdidas y muchos mensajes de Laura. El último había sido enviado hacía solo una hora. Marlowe, sé que estás viva. Adrian está actuando de forma extraña. He encontrado algo en la oficina. Tenemos que hablar. Avísame cuando estés a salvo. ¿Se puede confiar en ella? Preguntó Dexter tras leer el mensaje. Marlowe asintió. Por supuesto. Laura era la única que me había advertido sobre Adrian y Freya, y trabaja en el departamento legal de la empresa. Tiene acceso a los documentos. Tenemos que ponernos en contacto con ella, pero con cuidado, decidió Dexter. Mejor usa un teléfono nuevo para que Adrian no pueda rastrear el tuyo. Leroy salió y regresó media hora después con un nuevo teléfono prepago. Es totalmente anónimo, aseguró mientras le entregaba el dispositivo a Marlowe. No deja rastro. Marlowe marcó el número de Laura, sintiendo cómo le latía el corazón por la emoción. ¿Laura? Dijo cuando la respondieron al otro lado. Dios mío, Marlowe. La voz de su amiga temblaba por la emoción. Estás viva. Sabía que algo iba mal. Laura, escúchame con atención. Marlowe intentó hablar con calma y claridad. No puedo decirte dónde estoy, pero Nolan y yo estamos a salvo. Adrian intentó matarnos y nos tiró por la borda del yate. Todo lo que dice sobre la tormenta y el accidente es mentira. Lo sabía. Se notaba la rabia contenida en la voz de Laura. Ese cabrón. Marlowe, no te imaginas lo que está pasando aquí. Él y esa... Freya ya se comportan como si fueran los nuevos propietarios de la empresa. Adrian incluso ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para anunciar medidas temporales en relación con tu desaparición. Necesito tu ayuda, Laura, dijo Marlowe, pasando al grano.
¿Dijiste que habías encontrado algo en la oficina? Sí. La voz de Laura se hizo más baja, como si temiera que la escucharan. Vi documentos sobre un cambio en los estatutos de la empresa. Adrian los modificó solo 3 días antes de tu desaparición. Según los nuevos puntos, en caso de que Nolan y tú murierais, todas las acciones pasarían a él. Antes no existía ese punto. ¿Puedes conseguir una copia de esos documentos? Ya lo he hecho, respondió Laura. Lo copié todo en un pendrive en cuanto me di cuenta de lo que estaba pasando. Marlowe sintió una oleada de esperanza. Era justo lo que necesitaban. Hay algo más, continuó Laura. Adrian cambió su testamento la semana pasada. No pude ver los detalles, pero el abogado que se encargó de ello es un buen conocido mío. Me dijo que los cambios se referían a la distribución de los bienes en caso de fallecimiento de toda la familia. Lo llevaba planeando mucho tiempo, dijo Marlowe con amargura. Y una última cosa. La voz de Laura se hizo aún más baja. En la oficina de Freya vi unas fotos de su viaje en yate. No saben que las he visto. En una de ellas, Adrian y Freya están bebiendo champán en la cubierta, con la leyenda Fiesta de la Libertad. La fecha de la foto es el mismo día en que desaparecisteis. Dexter, que había oído la conversación, hizo una señal a Marlowe. Pregúntale por las grabaciones del yate, susurró. Laura, el Queen of the Ocean tenía un sistema de videovigilancia. Las grabaciones deben estar guardadas en algún sitio. ¿Puedes averiguar dónde? Lo intentaré, respondió Laura. Tengo un amigo en el departamento de informática que tiene acceso al almacenamiento en la nube de la empresa. Si las grabaciones están allí, podré conseguirlas. Ten cuidado, advirtió Marlowe. Adrian no debe sospechar nada. No te preocupes, la tranquilizó Laura. Ya he presentado mi renuncia. Le dije que no podía trabajar en un ambiente tan trágico. Adrian se alegró de deshacerse de mí. Sabe que somos amigas. Acordaron una forma de comunicarse de forma segura y Marlowe se desconectó, sintiéndose a la vez inquieta y esperanzada. Parece que la suerte está de nuestro lado, comentó Dexter. Tenemos a alguien dentro con acceso a los documentos. ¿Pero será suficiente?, preguntó Marlowe. Podemos demostrar que Adrian modificó los estatutos y el testamento antes de nuestra desaparición, pero eso no prueba directamente que intentara matarnos. Un vídeo podría hacerlo, dijo Dexter pensativo. Si encontramos la grabación de las cámaras de seguridad en la que se ve cómo se empuja por la borda. ¿Y si no hay grabaciones? Marlowe no pudo ocultar su inquietud. ¿O Adrian ya las ha destruido? Entonces tendremos que ser más creativos. Dexter sonrió y en sus ojos brilló una chispa de entusiasmo. Cuando era abogado, gané muchos casos sin pruebas perfectas. A veces solo hay que hacer que el enemigo cometa un error. ¿Qué error podría cometer Adrian? Está convencido de que estamos muertos. Exacto. Dexter levantó un dedo. ¿Y si de repente se entera de que estáis vivos? ¿Y si recibe un mensaje de un fantasma? Marlowe no entendió inmediatamente a qué se refería Dexter. ¿Quieres que me ponga en contacto con él? Pero eso delatará que hemos sobrevivido. No directamente, negó Dexter con la cabeza. Podemos enviarle un mensaje anónimo que lo ponga nervioso. Algo como, sé lo que pasó en el yate. Una persona con la conciencia tranquila ignoraría un mensaje así o se lo pasaría a la policía. Pero el culpable entrará en pánico y, tal vez, cometa un error, concluyó Marlowe, empezando a comprender el plan. Exacto, asintió Dexter. Y nosotros observaremos y registraremos su reacción. Pasaron las siguientes horas elaborando un plan de acción detallado. Dexter, basándose en su experiencia jurídica, explicó qué pruebas tendrían más peso en el juicio. Marlowe, que conocía el carácter y los hábitos de Adrian, predijo sus posibles reacciones y puntos débiles. Nolan, sorprendentemente maduro para sus 8 años, también contribuyó recordando detalles del yate que podrían resultar útiles. Por la noche, Laura volvió a llamar con nueva información. He conseguido copias de los estatutos y el testamento, informó. Las anotaciones de Adrian en los márgenes no dejan lugar a dudas. Lo planeó con antelación. En un lugar incluso escribió la fecha del supuesto accidente. ¿Y qué hay de las grabaciones de vídeo?, preguntó Marlowe. Malas noticias, suspiró Laura. No hay archivos de ese día en el almacenamiento en la nube.
Mi amigo de informática dice que alguien los borró casi inmediatamente después de que el yate regresara al puerto. Marlowe sintió cómo se desvanecía la esperanza. Entonces no tenemos pruebas directas. No necesariamente, intervino Dexter, que había escuchado la conversación. Pregúntale si había cámaras en el camarote donde se guardaban los documentos. Marlowe le pasó la pregunta y Laura respondió que sí. Entonces puede que haya una grabación de cómo encontrasteis los papeles, continuó Dexter. Si Adrian borró las grabaciones solo desde el momento de vuestra caída, pero se olvidó del resto, lo comprobaré, prometió Laura. Y otra cosa, el capitán Benson presentó su dimisión nada más regresar a Galveston. Dicen que dijo que no quería formar parte de esto. ¿Quizás sabe algo o sospecha algo? Es posible, asintió Marlowe, recordando la actitud escéptica del capitán ante la versión de la tormenta. ¿Puedes averiguar cómo contactar con él? Lo intentaré, respondió Laura. Te mantendré informada. Después de la llamada, Dexter se frotó las manos con satisfacción. Las cosas van bien, comentó. Ya tenemos el testamento modificado, y el testamento, la foto de la celebración el día de tu desaparición, y ahora también un posible testigo, el capitán Benson. Pero sin la grabación del momento de la caída o la confesión de Adrian, todo eso son solo pruebas indirectas, objetó Marlowe. ¿Es suficiente? En un tribunal, quizá no, admitió Dexter. Pero no tenemos por qué llegar a los tribunales. ¿Y entonces qué? A veces la simple amenaza de ser descubierto puede ser más eficaz que un juicio, explicó Dexter. Especialmente para personas como Adrian, que valoran mucho su reputación. Si reunimos suficientes pruebas y le damos un ultimátum. ¿Qué ultimátum? Preguntó Marlowe. Depende de lo que quieras. Dexter la miró atentamente. ¿Quieres recuperar tu vida? ¿Tu puesto en la empresa? ¿O simplemente seguridad para ti y Nolan, aunque tengáis que empezar de cero? Marlowe se quedó pensativa. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Volver a la casa donde la habían traicionado? ¿A una empresa llena de gente que quizás sabía de los planes de Adrian? ¿O empezar una nueva vida, libre del pasado? Miró a Nolan, que se había quedado dormido en la mecedora. Su rostro parecía sereno, a pesar de todos los horrores que había vivido. Quiero justicia, dijo finalmente. Quiero que Adrian y Freya paguen por lo que han hecho, y quiero asegurar el futuro de Nolan. La empresa es en parte mía y no pienso entregársela a esos asesinos. Dexter sonrió. Entonces tengo un plan. Reuniremos todas las pruebas, organizaremos una reunión con Adrian en nombre de un chantajista anónimo, y yo apareceré en persona, concluyó Marlowe, sintiendo de repente una oleada de determinación. En persona. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. Es arriesgado, advirtió Dexter. Pero eficaz, replicó Marlowe. Conozco a Adrian. Nunca confesará ante un chantajista o un investigador. Pero si aparezco ante él viva, con las pruebas en la mano y testigos, podría derrumbarse, asintió Dexter. O al menos se vería obligado a aceptar tus condiciones para evitar el escándalo y la cárcel. Exacto. En ese caso, Dexter le tendió la mano. Preparemos tu regreso triunfal, señora Kingston. Marlowe le estrechó la mano, sintiendo cómo se despertaba su espíritu combativo. Tras días de miedo y desesperación, por fin sentía que recuperaba el control de la situación. Adrian pensaba que se había deshecho de ella, pero estaba muy equivocado. Y pronto lo pagaría caro. 2 semanas más tarde, Marlowe estaba frente al espejo de la casa de huéspedes de Leroy, mirando su reflejo. Se veía diferente, no solo por el nuevo corte de pelo que le había hecho la peluquera local, sino también por la expresión de su rostro. En sus ojos había una determinación de acero que antes no tenía. ¿Estás lista?, preguntó Dexter al aparecer en la puerta. Marlowe asintió con la cabeza mientras se abrochaba la chaqueta de traje que había comprado especialmente para ese día. Más que lista. En las últimas 2 semanas, su plan había tomado forma. Laura había enviado todos los documentos necesarios, los estatutos modificados de la empresa, fotos del yate, datos sobre las transferencias bancarias entre las cuentas de Adrian y Freya. El capitán Benson, a quien habían localizado con gran dificultad,
accedió a testificar sobre el comportamiento sospechoso de Adrian antes de la desaparición de Marlowe y Nolan. Pero la prueba más valiosa resultó ser la grabación de audio que Marlowe hizo accidentalmente ese fatídico día. Al revisar el contenido de su teléfono, descubrió que la grabadora se había activado poco antes de que Adrian los empujara por la borda. La grabación no era perfecta. Había mucho ruido del agua y el viento, pero se oían claramente las palabras de Adrian. Desaparecerás como si nunca hubieras existido. Y el burlón, adiós inútiles, de Freya. Mamá, estoy listo, dijo Nolan, que apareció vestido con una camisa y unos pantalones nuevos. En esas 2 semanas, el niño se había vuelto aún más serio, pero Marlowe notaba que poco a poco estaba recuperando su alegría infantil, sobre todo cuando ayudaba a Leroy a dar de comer a los pelícanos en el muelle. No tienes por qué ir, le recordó Marlowe con suavidad. Puedes quedarte con Leroy. No, respondió Nolan con firmeza. Quiero mirar a mi padre a los ojos. Quiero que sepa que hemos sobrevivido. Marlowe abrazó a su hijo, impresionada por su entereza. Quizás por sus venas corría la misma sangre que por las de ella, la sangre de personas que no se rinden ante la traición. Su pequeño grupo, Marlowe, Nolan, Dexter y el detective privado con experiencia policial que habían contratado, voló a Galveston a primera hora de la mañana. Laura los recibió en el aeropuerto, abrazando con fuerza a Marlowe y sin ocultar sus lágrimas. Me alegro tanto de que estés vivo, susurró. Y estoy tan enfadada con ese cabrón. ¿Cómo está la situación en casa?, preguntó Marlowe cuando se subieron al coche alquilado. Tal y como esperábamos, respondió Laura con sombría satisfacción. Adrian ha organizado una cena conmemorativa para los miembros del Consejo de Administración. En realidad, es una celebración de su control total sobre la empresa. Vincent Price llamó esta mañana y confirmó que vendría con una agradable sorpresa. Vincent Price, el mismo inversor que estaba en el yate el día de la tragedia, resultó ser una figura clave en su plan. Cuando Dexter se puso en contacto con él de forma anónima, insinuándole que tenía pruebas contra Adrian, Vincent aceptó cooperar con una rapidez inesperada. Al parecer, no sabía nada del plan para asesinar a Adrian y se quedó muy impactado al enterarse de la verdad. Vincent accedió a ayudar por miedo a que lo sospecharan de cómplice. ¿Está todo listo en la casa?, preguntó Dexter. Laura asintió con la cabeza. Las cámaras se instalaron ayer, en el salón, el despacho y la cocina. La policía llegará en cuanto recibamos la primera señal. He hablado con el teniente Morrison. Es un viejo amigo de mi padre. Esperarán en coches camuflados a una manzana de la casa. El plan era sencillo. Vincent acudiría a la cena conmemorativa y le insinuaría a Adrian que podrían surgir problemas en relación con la desaparición de Marlowe y Nolan. Cuando Adrian empezara a entrar en pánico, Vincent le propondría discutir los detalles a solas en su despacho. Allí, Vincent tendría que obligar a Adrian a hablar de lo que había pasado en el yate, y luego aparecerían Marlowe y Nolan. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Se detuvieron en un pequeño motel a las afueras de la ciudad, esperando que llegara la noche. Nolan se quedó dormido después de comer, agotado por el vuelo y la tensión nerviosa. Marlowe se sentó junto a la ventana, contemplando las siluetas familiares de Galveston en la distancia. ¿Estás nerviosa?, preguntó Dexter, ofreciéndole una taza de café. No es por lo que va a pasar, respondió Marlowe. Es más bien por lo que pasará después. He vivido con Adrian durante 10 años. Incluso después de todo lo que ha hecho, es difícil creer que el hombre con el que compartí la cama, el padre de mi hijo, pudiera planear nuestras muertes con tanta frialdad. A veces las personas no son quienes creemos que son, comentó Dexter con tono filosófico. Cuando el dinero y el poder nublan la vida humana pierde todo su valor. ¿Incluso la vida de tu propio hijo?, preguntó Marlowe con amargura. Dexter no respondió. No había una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Al atardecer comenzaron los preparativos. Laura trajo copias de las llaves de la casa de los Kingston e informó de que todo iba según lo previsto. Los invitados habían empezado a llegar y Adrian y Freya parecían contentos y relajados. Vincent llegará a las 8, dijo. Debemos estar listos a las 9:30. A las 7:30 salieron del motel. Marlowe sentía que las palmas de las manos se le humedecían por los nervios.
Nolan estaba sentado a su lado, callado y concentrado. Todo irá bien, le susurró ella, apretándole la mano. Lo sé, respondió el chico simplemente. Cuando llegaron a la familiar mansión blanca, Marlowe se dio cuenta de repente de que una parte de ella nunca había creído que volvería a ver esa casa. A través de los grandes ventanales se veía la luz del salón, donde se habían reunido los invitados. Laura aparcó a la sombra de los árboles, para que el coche no se viera desde la calle. Vincent ya está dentro, informó tras comprobar su teléfono. Acaba de enviar un mensaje. Adrian parece nervioso tras la primera insinuación. Esperaron en el coche, escuchando atentamente las conversaciones que llegaban desde el interior de la casa a través de los micrófonos instalados por Dexter. Las voces sonaban apagadas, pero se podían distinguir algunas frases. Brindis por el recuerdo imborrable, conversaciones de negocios, expresiones falsas de condolencia. A las 8:45 se oyó la voz clara de Vincent. Adrian, ¿puedo hablar contigo a solas? Tengo algunas preguntas sobre los últimos acontecimientos. Hubo una pausa, luego se oyeron pasos. La puerta del despacho se cerró. ¿A qué te refieres? La voz de Adrian sonaba tensa. Se han puesto en contacto conmigo unas personas, comenzó Vincent con calma. Afirman que la historia de la desaparición de tu mujer y tu hijo no es exactamente como tú la cuentas. ¿Qué tonterías son esas? La voz de Adrian denotaba nerviosismo. ¿Qué personas? No importa. Lo importante es que tienen pruebas. ¿Pruebas de qué? De lo que pasó en el yate, Adrian. La voz de Vincent se endureció. De que no hubo ninguna tormenta. Se produjo una pausa incómoda. No entiendo de qué estás hablando, dijo Adrian por fin, pero su voz sonaba insegura. Yo creo que sí lo entiendes, replicó Vincent. Creo que recuerdas perfectamente lo que hiciste y lo que dijiste antes de empujarlos al agua. ¿Quién te lo ha dicho? La voz de Adrian denotaba pánico. Es imposible. Nadie podía oír. Ahora, susurró Dexter, y todos salieron rápidamente del coche. Marlowe, Nolan, Dexter y el detective entraron silenciosamente en la casa por la puerta lateral, tal y como habían planeado. Desde el salón se oían las voces apagadas de los invitados. Nadie se percató de su llegada. Laura se quedó en el coche, en contacto con la policía. Se acercaron a la puerta del estudio, desde donde aún se oían las voces. «Yo no he hecho nada», gritaba Adrian. «Fue un accidente». «Entonces, ¿por qué cambiaste el testamento una semana antes del accidente?», replicó Vincent con calma. «¿Y los estatutos de la empresa? ¿Y por qué en las fotos tomadas esa misma noche estás celebrando tu libertad con Freya?» «Estás mintiendo», temblaba la voz de Adrian. «No tienes nada». «Te equivocas, Adrian», dijo Vincent con seguridad. «Lo tengo todo». Marlowe respiró hondo y asintió a Dexter. Este abrió la puerta del despacho. La expresión de Adrian cuando vio a los fantasmas de su esposa e hijo en la puerta fue casi cómica, una mezcla de horror, conmoción e incredulidad. Retrocedió, volcando la silla, y se agarró al borde de la mesa, como si temiera caer. «Esto es imposible», susurró con los labios pálidos. «Deberían estar muertos». «Lamento decepcionarlos», respondió Marlowe fríamente al entrar en el despacho. Nolan la sujetaba con fuerza por el brazo, sin apartar la mirada de su padre. ¿Cómo han sobrevivido?» Adrian miraba alternativamente a su esposa y a su hijo, como si viera fantasmas ante sí. «El océano tenía otros planes para nosotros», respondió Marlowe. «A diferencia de ti». «No entiendo lo que dices», dijo Adrian, tratando de recuperar la compostura. «Creía que habían muerto en la tormenta. Los busqué». «Deja de mentir», lo interrumpió Marlowe. «Lo sabemos todo, y tenemos pruebas». Sacó el teléfono y puso la grabación. La voz de Adrian, distorsionada pero reconocible, resonó en la oficina. «Desaparecerás como si nunca hubieras existido». Luego se oyó la voz de Freya. «¡Adiós, inútiles!». El rostro de Adrian se volvió ceniciento. Esto es un montaje», susurró. «Alguien está intentando tenderme una trampa». En ese momento, la puerta del despacho se abrió de nuevo, y Freya apareció en el umbral. Al ver a Marlowe y Nolan, se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por el horror. «¿Adrian?». Su voz temblaba.
¿Qué está pasando? El reencuentro familiar, respondió Dexter secamente. Muy inesperado para algunos. Freya miró a Adrian en busca de apoyo, pero él parecía estar paralizado. Esto es un error, comenzó a decir dando un paso atrás. No entiendo. Al principio yo tampoco lo entendía, respondió Marlowe. No entendía cómo se podía planear con tanta frialdad el asesinato de una mujer y un niño de 8 años. No entendía cómo se podía tirar por la borda a una familia como si fuera basura, pero ahora hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Freya. Ahora lo entiendo todo. Freya retrocedió hacia la puerta, pero tropezó con el detective, que se había colocado silenciosamente detrás de ella. No se vaya, señorita Parker, dijo él mostrando su placa. Tenemos muchas preguntas que hacerle. ¿Está arrestada?, preguntó Freya, presa del pánico. Por ahora no, respondió el detective. Pero la policía está de camino. Adrian, que por fin se había recuperado del shock, intentó tomar el control de la situación. Esto es un malentendido, dijo enderezándose y tratando de hablar con seguridad. Sí, estoy enfadado con Marlowe por haber desaparecido y no haber dado señales de vida durante 2 semanas. Pero, ¿acusarme de intento de asesinato? Es absurdo. Entonces, ¿cómo lo explicas? Marlowe puso la carpeta con los documentos sobre la mesa. Los estatutos modificados de la empresa, un nuevo testamento fechado una semana antes del accidente, transferencias bancarias a cuentas offshore. Y no te olvides de la grabación de tu voz, añadió Vincent. Y las fotos de la fiesta de la libertad la noche de nuestra desaparición, continuó Marlowe. Y el testimonio del capitán Benson de que insististe en una ruta extraña que alejaba el yate de las rutas habituales. Con cada nuevo punto, Adrian palidecía más y más. Freya ya temblaba abiertamente, mirando de uno a otro. «Él lo planeó todo», exclamó de repente, señalando a Adrian. «Era su plan. Yo solo hice lo que él me dijo». «¡Cállate, idiota!», gritó Adrian. «No, cállate tú», chilló Freya histéricamente. «Prometiste que todo saldría bien, que nadie se enteraría. Juraste que el plan era perfecto». Nolan apretó con fuerza la mano de su madre, observando la pelea de los adultos con inquietud y perplejidad. «Simplemente habrían desaparecido en el mar», continuó Freya histérica. «Sin testigos, sin dejar rastro. Eso es lo que dijiste. ¿Y ahora qué? ¿Ahora yo también iré a la cárcel por tu culpa?» «Freya, cállate». Adrian intentó agarrarla del brazo, pero ella se apartó. «No me toques. No voy a ir a la cárcel por tu codicia. Les contaré todo. ¿Cómo lo planeaste durante meses? ¿Cómo falsificaste los documentos? ¿Cómo me obligaste a ayudarte? No te opusiste cuando se trataba de millones de dólares», gruñó Adrian. «No dijiste que ibas a matar al niño», gritó Freya. «Dijiste que lo enviarías con sus padres, y luego simplemente los empujaste a los dos». Se calló al darse cuenta de que acababa de confesar su complicidad en un intento de asesinato. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Marlowe miró a Nolan, que observaba la escena con rostro impasible. «Creo que es suficiente», dijo Dexter con calma, pulsando un botón en un pequeño dispositivo que llevaba en el bolsillo. «La policía ya debe estar llegando». Como si fuera una señal, se oyeron sirenas fuera. Freya se derrumbó en un sillón y se cubrió el rostro con las manos. Adrian, sintiendo que la situación se le había ido definitivamente de las manos, hizo un último intento desesperado. Marlowe dio un paso hacia ella y Dexter se tensó, listo para intervenir. «Podemos llegar a un acuerdo. Te daré todo, la casa, el dinero, incluso la empresa. Pero no lo hagas. Piensa en Nolan. Necesita a su padre». «Necesita un padre, no un asesino», respondió Marlowe en voz baja. «Has intentado quitarle la vida. ¿Qué derecho tienes a llamarte su padre después de eso?» Se oyó un ruido en el salón. La policía había entrado en la casa. El detective abrió la puerta del estudio y dejó entrar a 2 agentes. «Adrian Kingston y Freya Parker», dijo uno de ellos. «Están arrestados por intento de asesinato. Todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra en un tribunal». Mientras los policías le leían sus derechos y le esposaban, Marlowe sacó a Nolan del despacho. En el salón se reunieron los invitados conmocionados, entre los que Marlowe reconoció a miembros del Consejo de Administración de la empresa, socios comerciales de Adrian e incluso a varios vecinos. «¿Marlowe?»,
exclamó una de las mujeres. Dios mío, estás viva. Como pueden ver, dijo Marlowe mirando a la gente conmocionada, y estoy lista para contarles a todos lo que realmente sucedió en el Jade Queen of the Ocean hace 2 semanas. Los policías sacaron a Adrian y Freya del salón. Adrian mantenía la cabeza alta, tratando de conservar la dignidad, pero su rostro estaba desfigurado por la ira y el miedo. Freya, por el contrario, lloraba sin intentar mantener la compostura. Cuando se cerró la puerta tras ellos, Marlowe sintió un extraño vacío. La venganza se había consumado, la justicia había triunfado, pero no sentía alivio, solo cansancio y la conciencia de todo lo que había que hacer para empezar una nueva vida. Esa misma noche, cuando la policía terminó de tomar declaración y los invitados, aún conmocionados, se marcharon, Marlowe y Nolan se quedaron solos en la casa vacía. Laura les ofreció pasar la noche en su casa, pero Marlowe se negó. «Esta es mi casa», dijo con firmeza, «y no permitiré que Adrian me eche de ella otra vez». Cuando Nolan se durmió, agotado por el emotivo día, Marlowe salió a la terraza. La luz de la luna se reflejaba en las aguas oscuras de la bahía. La misma bahía que casi se convierte en su tumba, ahora parecía tranquila y serena. «¿Cómo estás?». Dexter se unió a ella, extendiendo una copa de vino. «No lo sé», respondió Marlowe con sinceridad. «¿Devastada? ¿Liberada? ¿Desorientada? ¿Todo eso a la vez?». «Es normal», asintió Dexter. «Después de semejante conmoción, se necesita tiempo para recuperarse». «¿Y qué pasará con Adrian y Freya?». «A juzgar por las pruebas y sus propias confesiones, les esperan condenas severas», respondió Dexter. «Intento de asesinato, conspiración, fraude financiero. El fiscal ya se ha interesado por el caso». Marlowe asintió, sintiendo no malicia, sino una satisfacción cansada. Se había hecho justicia, aunque a un alto precio. «¿Y qué pasará con la empresa?», preguntó Dexter. «No lo sé», respondió Marlowe, dando un sorbo a su copa. «Según los estatutos, mis acciones, que son casi el 50%, me dan derecho al puesto de presidenta en ausencia de Adrian. Pero nunca me he dedicado seriamente a los negocios». «¿Por qué no lo intentas?», sugirió Dexter. «Eres una mujer inteligente, Marlowe, y tienes estudios de economía, aunque no los hayas terminado. Quizá», dijo ella mirando pensativa el agua, «o quizá lo venda todo y empiece de cero. Compraré una casita en algún lugar junto al mar, lejos de Galveston. A Nolan le encanta el océano, pase lo que pase. Decidas lo que decidas». Dexter levantó la copa. «Lo conseguirás. Ya has demostrado de lo que eres capaz». Marlowe sonrió, sintiendo que algo parecido a la esperanza despertaba en su interior.